El mundo no está dominado por los más inteligentes. Está controlado por quienes entienden que el hambre ajena es más valiosa que la propia oferta. La necesidad te hace predecible. La abundancia te hace Dios. Esa es la diferencia entre quien suplica y quien selecciona, entre quien persigue y quien filtra, entre quien necesita ser elegido y quien se convierte en la única opción disponible. Si crees que el esfuerzo constante te hará invaluable, ya perdiste. Porque el valor no se construye con dedicación visible, se construye con ausencia estratégica. Y si esto te incomoda, es porque aún juegas desde el tablero equivocado. Déjame un comentario con tu mayor aprendizaje. Dale like si reconoces que algo en ti ya sabía esto. Suscríbete si quieres entender las reglas que nunca te enseñaron. Maquiavelo no escribió para reyes débiles. Escribió para quienes estaban dispuestos a mirar lo que otros prefieren ignorar. No te dio moral, te dio mecánica. No te pidió que fueras bueno, te exigió que fueras necesario. Porque el mundo no respeta bondades, respeta vacíos que solo tú puedes llenar. Y eso, esa capacidad de volverte el único que resuelve el problema que otros ni siquiera saben que tienen, es lo que transforma súplicas en órdenes. Nadie te enseñó eso, porque quien lo domina no lo comparte, lo ejecuta, en silencio. Hay un enemigo invisible en tu vida. No es tu jefe, no es tu pareja, no es el mercado, es tu necesidad de ser validado, esa ansiedad que te hace hablar demasiado, esa urgencia que te hace ofrecer antes de que te pregunten, esa fragilidad que te obliga a demostrar constantemente que vales. Eso es lo que te delata, porque cuando necesitas, pierdes. Cuando persigues, devalúas. Cuando explicas, justificas tu inferioridad. Y el mundo lee eso en microsegundos, no con palabras, con ausencia de resistencia. Eres transparente. Y lo peor es que crees que ser accesible te hace querido. No, te hace descartable. Porque lo abundante no tiene precio. Lo escaso genera obsesión. La gente común cree que la influencia se construye siendo visible, publicando, hablando, demostrando. Y por eso se desgastan en una carrera donde cada paso hacia adelante los vuelve más prescindibles. Porque mientras más intentas, más comunicas desesperación. Y la desesperación huele, se detecta, y quien la detecta, domina. Por eso los verdaderamente poderosos no buscan atención, la administran, no ofrecen soluciones, crean dependencia, no están disponibles, son inevitables. Entienden algo que tú sigues ignorando. El valor no está en lo que haces, está en lo que retiras, en lo que niegas, en lo que vuelves inaccesible. Porque el cerebro humano no desea lo que tiene, desea lo que perdió, lo que no puede alcanzar, lo que otros poseen y él no. La primera ley es simple pero letal. Nunca des todo lo que puedes dar, porque cuando entregas tu capacidad completa, el otro ya no tiene razones para mantenerte cerca. Te midió, te agotó, te descartó. El poder no está en tu oferta máxima, está en tu reserva invisible, en esa zona de capacidad que insinúas pero nunca revelas por completo. Eso genera incertidumbre, y la incertidumbre produce obsesión. Imagina a alguien que siempre responde inmediatamente, que siempre está disponible, que siempre dice sí. ¿Qué genera en ti? Comodidad, seguridad, desprecio, porque sabes que puedes descartarlo y volver cuando quieras. Ahora imagina lo contrario. Alguien que responde cuando decide, que rechaza propuestas sin justificarse, que desaparece sin avisar y regresa como si nada. ¿Qué genera? Ansiedad, duda, necesidad de recuperar control. Y en esa necesidad pierden su posición. La urgencia cambia de lado. Ya no eres tú quien persigue, eres tú quien filtra. Esa es la inversión. La segunda ley es más oscura. Nunca compitas por atención, compite por irreemplazabilidad.
La atención es abundante. Todos pueden conseguirla gritando más fuerte, publicando más contenido, ofreciendo más descuentos. Pero la irreemplazabilidad es arquitectura, es construir una habilidad tan específica, una solución tan única, que eliminarla genera más dolor que mantenerla. No se trata de ser el mejor, se trata de ser el único que entiende el problema de esa manera, el único con ese acceso, el único con esa combinación de capacidades. Cuando logras eso, no negocian contigo. Te pagan lo que pides, no porque seas caro, porque reemplazarte es imposible. Mira a tu alrededor. ¿Quién tiene poder real? No el que trabaja más horas, el que controla el recurso escaso, el acceso, la información, la relación clave, la solución que nadie más domina. Ese es el tablero, y tú has estado jugando en la periferia. La tercera ley destruye ilusiones. El silencio es más poderoso que cualquier argumento, porque cuando hablas, das información. Cuando explicas, justificas. Cuando te defiendes, confirmas que el ataque funcionó. El silencio, en cambio, es una caja vacía. Y el cerebro humano llena cajas vacías con sus peores miedos. No necesitas destruir a alguien con palabras, solo necesitas no darle la claridad que busca. Deja que la incertidumbre trabaje por ti. En una negociación, quien habla primero, pierde, porque revela su posición, su urgencia, su límite. En un conflicto, quien se justifica, pierde, porque admite que la acusación tiene peso. En una relación, quien persigue, pierde, porque confiesa que el otro tiene algo que él necesita. El silencio invierte todo eso. Les obliga a moverse primero, a ofrecer más, a exponer debilidad, no porque seas superior, porque ellos no toleran el vacío, y en ese vacío proyectan su propia insignificancia. La cuarta ley es brutal. La retirada es más poderosa que la conquista, porque cuando avanzas confirmas tu interés, cuando te retiras generas duda, y la duda reactiva lo que estaba dormido. La gente no valora lo presente, valora lo ausente, no desea lo disponible, desea lo que se escapa. Por eso las relaciones más obsesivas no son las estables, son las intermitentes, las que desaparecen y regresan sin patrón predecible, porque cada retirada es una micromuerte y cada regreso una resurrección que refuerza el vínculo. El error común es creer que la presencia constante genera seguridad. No, genera indiferencia, rutina, aburrimiento. La ausencia estratégica, en cambio, genera miedo a perder, y ese miedo transforma indiferencia en necesidad. No se trata de manipular emocionalmente. Se trata de entender que el valor es relativo, y la relatividad depende de la escasez. Haz escaso tu tiempo, tu disponibilidad, tu atención, y observa cómo cambia la dinámica. La quinta ley es arquitectura pura. Controla el marco, controlas el resultado. Porque las batallas no se ganan con fuerza, se ganan definiendo el terreno donde se pelean. Si aceptas discutir en los términos del otro, ya perdiste. Si aceptas responder las preguntas que te hacen, ya cediste poder. El dominio real está en redefinir el problema, en cambiar la pregunta, en mover el conflicto a un campo donde tú tienes ventaja absoluta. Alguien te acusa de ser distante. Si te justificas, aceptaste el marco. Si respondes con otra pregunta, destruyes el marco. ¿Distante según qué estándar? ¿Comparado con quién? ¿Por qué asumes que cercanía es algo que te debo? Esa secuencia no es defensa, es reposicionamiento. Porque ahora el otro tiene que justificar su expectativa, y en esa justificación se expone. Maquiavelo no peleaba en campos elegidos por enemigos, elegía el terreno, definía las reglas, y si no podía ganar, no jugaba. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que dicta. La sexta ley es sobre ego.
Nunca reveles completamente tu posición, porque la predicción mata el poder. Si el otro sabe cómo respondes, te neutraliza. Si sabe qué te afecta, te controla. Si sabe qué quieres, te manipula. El misterio no es juego, es defensa estratégica, porque sin información completa, el otro no puede atacarte efectivamente, no puede anticiparte, no puede condicionarte. Los débiles creen que la transparencia genera confianza, y tiene razón, genera confianza, pero también genera vulnerabilidad absoluta, porque confiar es predecir, y quien te predice, te domina. Observa a los verdaderamente poderosos. Nunca sabes qué piensan realmente. Nunca conoces su límite. Nunca confirman ni niegan completamente. Operan en ambigüedad calculada, y esa ambigüedad los vuelve intocables. Porque atacar a alguien que no puedes definir es atacar sombras. Y las sombras no sangran. La séptima ley destruye romanticismos. La lealtad es condicional. Siempre. No importa cuánto prediquen lo contrario. Las personas son leales mientras la relación les sirve, mientras obtienen más de lo que pierden, mientras el costo de traicionarte es mayor que el beneficio. Esa es la ecuación real, no el discurso, no las promesas. La ecuación de costo-beneficio que recalculan constantemente sin decírtelo. Por eso, el poder real no está en inspirar lealtad. Está en volverte tan costoso de traicionar que la opción desaparece. No porque te amen, porque perderte duele más que mantenerte. Eso se logra con dos cosas. Primera, control de recursos críticos. Información. Acceso. Capacidades que nadie más tiene. Segunda, redes de interdependencia. Haces que traicionarte no solo afecte la relación contigo, sino con otros 10 que dependen de esa relación. Así, la lealtad deja de ser emocional, se vuelve estructural, y la estructura sobrevive cuando las emociones colapsan. La octava ley es veneno destilado. El poder no se muestra, se insinúa, porque la demostración explícita genera resistencia. Activa el ego del otro, lo obliga a probar que tú no eres tan poderoso. Pero la insinuación genera duda, y la duda paraliza. Cuando alguien sospecha que tienes más recursos de los que muestras, más conexiones de las que mencionas, más opciones de las que necesitas, su comportamiento cambia. No por confirmación, por posibilidad. El miedo a subestimarte hace que te traten como si ya tuvieras todo ese poder. Y en ese trato, ese poder se materializa. No construiste nada nuevo. Solo permitiste que su paranoia trabajara por ti. Los débiles presumen logros. Los fuertes dejan que otros asuman. Porque la imaginación del enemigo siempre es más aterradora que tu realidad. Y mientras ellos pelean con fantasmas, tú avanzas sin resistencia. La novena ley es sobre timing. El poder no está en la acción, está en el momento. Porque la misma jugada en diferente contexto produce resultados opuestos. Decir no cuando todos dicen sí te vuelve valioso. Decir no cuando todos dicen no te vuelve irrelevante. Retirarte cuando el otro está seguro te hace prescindible. Retirarte cuando el otro duda te hace inolvidable. Ofrecer ayuda cuando alguien está bien te hace amable. Ofrecer ayuda cuando alguien está desesperado te hace indispensable. El dominio temporal es leer el contexto emocional del otro y ejecutar en la ventana donde tu acción tiene máximo impacto. No antes, no después, en el punto exacto donde la vulnerabilidad es máxima. Eso no es crueldad, es precisión, porque el mundo no recompensa buenas intenciones. Recompensa movimientos calibrados. Y la calibración requiere paciencia, observación, y la voluntad de no actuar hasta que las condiciones sean perfectas. La décima ley es metafísica. El desapego es la forma suprema de control, porque mientras necesites el resultado,
el resultado te controla. Mientras temas perder, el miedo te paraliza. Mientras dependas de la reacción del otro, el otro define tu valor. El verdadero poder aparece cuando puedes alejarte de cualquier situación sin que tu identidad colapse. Cuando puedes perder la negociación, la relación, la oportunidad, y seguir siendo quien eres. Eso no es indiferencia, es autonomía absoluta. Y esa autonomía es lo que los demás detectan y no pueden manipular, porque todos sus trucos dependen de tu necesidad. Si no necesitas, no hay palanca, no hay punto de presión, no hay manera de hacerte ceder, te vuelves inmanejable, y lo inmanejable siempre termina definiendo términos, no porque amenace, porque no se puede tocar. La 11ª ley es sobre percepción. Controla lo que piensan que sabes, porque el conocimiento es poder solo si otros creen que lo tienes. Puedes tener información devastadora. Si nadie sospecha que la tienes, es irrelevante. Puedes no tener nada. Si todos creen que sabes algo, te tratan con precaución extrema. El poder perceptivo supera al poder real, porque las personas no responden a lo que eres, responden a lo que creen que eres. Por eso los maestros verdaderos nunca aclaran completamente. Dejan ambigüedad intencional, permiten que otros asuman, y en esas asunciones construyen su autoridad. No dijiste nada, ellos llenaron el vacío. Y ahora ese vacío trabaja para ti. Es la ilusión más perfecta, porque es autoimpuesta. El otro se convenció solo. Y convencer a alguien de algo que él mismo generó es permanente. No puedes deshacer una conclusión que él cree haber descubierto. La 12ª ley es sobre identidad. No te defiendas. Redefínete. Porque la defensa acepta la acusación como válida. La redefinición cambia el juego completamente. Alguien te llama frío. Si te defiendes, confirmas que frialdad es algo negativo que debes negar. Si redivines, destruyes el marco. No soy frío. Soy selectivo. No soy distante. Tengo estándares. No soy difícil. Sé lo que valgo. Esa secuencia no justifica. Reposiciona. Porque ahora el otro tiene que atacar la nueva definición. Y la nueva definición está construida en territorio donde tú eres fuerte. La defensa es reactiva. La redefinición es dominante. Los débiles explican. Los fuertes renombran. Y en ese renombramiento, el conflicto desaparece. Porque ya no están discutiendo sobre ti. Están discutiendo sobre su incapacidad de entender tu estándar. La 13ª ley es brutal. La gratitud es escasa. Acéptalo. No trabajes esperando reconocimiento, porque el cerebro humano normaliza beneficios rápidamente. Lo extraordinario de hoy es lo esperado de mañana. Por eso hacer más no genera más aprecio, genera más expectativa. Y cuando no cumples la nueva expectativa, no te juzgan desde donde empezaste, te juzgan desde el nuevo estándar que tú mismo creaste. Esa es la trampa, el ciclo interminable de sobreentrega que nunca termina en satisfacción. Porque movilizaste el punto de referencia, y ahora estás compitiendo contra tu propia versión elevada. La solución no es hacer menos, es recalibrar expectativas constantemente. Entregar excelencia, pero en intervalos impredecibles, con retiros estratégicos que resetean el estándar. Así, cuando regresas con calidad, se siente como regalo, no como obligación. Y los regalos generan gratitud. Las obligaciones generan resentimiento. La 14ª ley es sobre límites. Enséñales cómo tratarte desde el primer contacto. Porque las personas no respetan límites que tú no defiendes. Prueban, empujan, y si cedes, internalizan que puede ser movido, que tú no es negociable, que tu límite es sugerencia. Y una vez internalizado, revertirlo requiere conflicto masivo. Por eso el primer no es crítico. Define el tono de toda la relación.
si lo sostienes sin justificarte, sin disculparte, sin suavizarlo, el otro entiende que estás operando desde posición de fuerza. Si lo suavizas, si lo explicas, si lo negocian, entiende que estás operando desde necesidad de aprobación, y esa necesidad es explotable. Maquiavelo no negociaba primeros límites, los imponía, sin drama, sin violencia, con la firmeza tranquila de quien sabe que el otro tiene más que perder, y esa firmeza calmada es más aterradora que cualquier grito, porque comunica certeza absoluta, y la certeza paraliza agresión. Ahora viene la advertencia que la mayoría ignora. Estas leyes no son para cobardes disfrazados de estrategas. No son trucos para compensar inseguridad con técnica. Porque si usas estas herramientas desde el miedo, desde la necesidad de probar algo, se vuelven contra ti. El otro detecta la actuación, huele la compensación, y en lugar de respeto, genera desprecio. Porque estás jugando un rol que no te pertenece. Estás usando herramientas que requieren una base emocional que no tienes. Y eso es peor que no usarlas, porque expones tu debilidad mientras intentas ocultarla. La paradoja es esta. Estas leyes solo funcionan cuando no las necesitas, cuando tu identidad es tan sólida que puedes retirarte sin colapsar, cuando tu valor es tan real que no dependes de la validación externa, cuando tu autonomía es tan completa que el resultado de cualquier interacción no define quién eres. Solo en ese estado, estas mecánicas se vuelven extensiones naturales de tu ser, no técnicas, identidad. Y esa es la diferencia entre el actor y el maestro. El actor memoriza líneas, estudia gestos, ensaya tonos, y en el momento crítico, la presión lo delata, porque está interpretando algo que no es. El maestro no interpreta, encarna, no aplica técnicas, respira principios, no piensa en la siguiente jugada. La siguiente jugada es inevitable porque ya es quien debe ser. Por eso no puedes convertirte en poderoso aplicando estas leyes. Solo puedes descubrir que ya eras poderoso. Y estas leyes simplemente nombran lo que siempre supiste. Es reconocimiento, no construcción. Y si esto te frustra, si sientes que necesitas construir desde cero, entonces todavía no entiendes. El poder no se construye, se revela. Está bajo capas de condicionamiento social que te enseñaron a ser amable cuando debías ser claro, a ser accesible cuando debías ser selectivo, a dar cuando debías retener. Quitar esas capas no es técnica, es arqueología personal, y lo que encuentras debajo no es un guerrero fabricado, es alguien que siempre supo, pero olvidó porque el mundo lo convenció de que saber, eso era peligroso. El giro filosófico final es este. El verdadero dominio no es controlar a otros, es no necesitar controlarlos. Porque cuando necesitas controlar, estás admitiendo que tu paz depende de comportamientos ajenos, que tu valor depende de resultados externos, que tu identidad necesita confirmación constante. Eso no es poder, es dependencia disfrazada. El maestro real puede influir, pero no necesita hacerlo. Puede dominar la sala, pero no necesita probarlo. Puede destruir argumentos, pero no necesita entrar en la pelea, porque su centro está en otro lugar, en un lugar que ningún resultado externo puede tocar, y desde ese centro, todas las interacciones se vuelven juegos opcionales. Puede jugar, puede ganar, pero su identidad no depende del marcador. Esa es la libertad suprema, no la que viene de dominar a otros, la que viene de no necesitar dominar nada. Y paradójicamente, esa es la posición desde la cual el dominio es total, porque quien no necesita ganar es imposible de vencer. No tiene presión, no tiene urgencia, no tiene miedo. Y sin esas tres vulnerabilidades, no hay palanca que lo mueva. La integración final es separar categorías. Está el que finge poder, usa las palabras correctas.
Hace los gestos adecuados, pero en el momento de presión real, colapsa, porque su poder era performance. Luego está el que tiene poder situacional. En su oficina es rey, en su casa es tirano, pero cambias el contexto y desaparece, porque su poder estaba atado al entorno. Finalmente está el que encarna poder. No importa dónde está, no importa quién lo rodea, no importa qué pierde, su identidad permanece intacta, porque su poder no es rol, es esencia. No se viste de poderoso, es poderoso vistiendo lo que sea, y esa es la diferencia que el mundo detecta instantáneamente, no con análisis, con intuición primitiva que lee lenguaje corporal, microexpresiones, timing, certeza. Todas esas señales que no puedes falsificar porque requieren una base neurológica que solo existe cuando realmente no necesitas nada de nadie. Entonces, aquí está la pregunta que destruye ilusiones. ¿Estás usando estas leyes para construir poder que no tienes? ¿O estás reconociendo poder que siempre tuviste, pero enterraste bajo capas de condicionamiento social? Porque si es lo primero, fallarás. Y el fracaso será doloroso. Porque intentarás manipular desde debilidad y el mundo te castigará por la audacia. Pero si es lo segundo, si algo en ti resonó con cada palabra, no porque aprendiste algo nuevo, sino porque recordaste algo olvidado, entonces no necesitas aplicar nada. Solo necesitas quitar lo falso, dejar de disculparte por estándares altos, dejar de suavizar límites para evitar incomodidad, dejar de perseguir validación que nunca llenará el vacío, porque el vacío no se llena, se acepta. Y desde esa aceptación, construyes algo que no depende de nada externo. Construyes autonomía. Y la autonomía es el único poder que nadie puede quitarte. Porque no está en lo que tienes, está en lo que no necesitas. El tablero está frente a ti. Las piezas están colocadas. Pero la mayoría nunca se da cuenta de que puede rediseñar el tablero. Pueden cambiar las reglas. Pueden elegir no jugar. Y en esa elección, en esa capacidad de retirarse completamente sin que su mundo colapse, reside el poder absoluto. No es técnica, es identidad. No es estrategia, es esencia. Y cuando llegues ahí, no necesitarás estas palabras, porque serás la encarnación de cada principio mencionado. No porque los estudiaste, porque finalmente dejaste de fingir que eras otra cosa. Dime en los comentarios cuál de estas leyes te incomodó más. Dale like si reconoces que has estado jugando en el tablero equivocado. Y suscríbete si quieres seguir explorando lo que otros prefieren ignorar. Porque esta conversación apenas comienza. Y lo que viene es más oscuro aún.